La guerra contra los Tafios. Anfitrión recordó el evento con claridad, como si hubiera ocurrido ayer. A pesar de que habían transcurrido unos 11 años desde entonces, los recuerdos estaban frescos en su mente. El evento al que se refería había tenido lugar antes del nacimiento de su hijo Alcides, quien aún no había llegado al mundo en ese momento. Los Tafios, un grupo de príncipes provenientes de la ciudad de Cefeo, habían llevado a cabo una incursión en las ciudades de Tebas y Corinto. Durante esta incursión, habían saqueado el ganado de la región y habían causado la muerte de numerosos campesinos. Además, habían matado a varios hermanos de Alcmena, lo que había generado una gran afrenta y furia en la comunidad. Para responder a esta afrenta y vengar las muertes causadas por los Tafios, Electrión, líder de la región, decidió reunir a un grupo de héroes y príncipes. Entre estos valientes guerreros se encontraba el joven Anfitrión. Cabe mencionar que Anfitrión se había casado justo el día en que se realizó la convocatoria para formar esta fuerza de respuesta. Anfitrión abrió los ojos y se encontró en los brazos reconfortantes de su esposa Alcmena. Mientras ella lo abrazaba en aquel momento de dolor y tristeza, su mente retrocedió en el tiempo para recordarla tal como era en ese momento crucial. Vestida con su atuendo de novia, su peinado que en otro momento había sido majestuoso ahora estaba desordenado por la noticia devastadora de la muerte de sus hermanos. Su cabello castaño caía en mechones descuidados alrededor de su rostro y sus ojos almendrados, normalmente llenos de dulzura, ardían con una ira intensa. Recordaba vívidamente cómo ella misma había expresado su deseo de unirse a la lucha y marchar hacia la guerra, como si la sed de venganza corriera por sus venas. En ese momento, cuando los hombres se habían preparado para consumar sus matrimonios antes de marchar a la guerra, la mente de Anfitrión estaba llena de responsabilidades y deberes, pero Alcmena no compartía esa perspectiva. Era joven, con apenas 15 años, pero su determinación ardía más fuerte que el fuego. Había experimentado la ira desgarradora que provoca la pérdida de seres queridos y la injusticia cometida por los Tafios. Su voz resonó con una pasión y resolución que tomó por sorpresa incluso a Anfitrión. No permitiré que los hombres se comporten como si solo sus vidas importaran, proclamó Alcmena, su tono lleno de una autoridad inquebrantable. Mis hermanos han sido asesinados, sus vidas arrebatadas por la crueldad de los Tafios. No descansaré hasta que esos hombres paguen por su sangre derramada y sufran el mismo dolor que han causado. Miró fijamente a Anfitrión con ojos en llamas y continuó, su voz temblando con la intensidad de sus emociones. No consumaremos este matrimonio hasta que hayas vengado a mis hermanos y hayas matado a los asesinos de mi familia. No quiero que solo se hable de unión física entre nosotros mientras esta afrenta quede sin respuesta. Deben sufrir como nosotros hemos sufrido. Anfitrión quedó asombrado por la pasión y la valentía de su joven esposa. Era como si en esos momentos de pérdida y tristeza, ella hubiera encontrado una fuerza interior que desafiaba cualquier expectativa impuesta por la sociedad. Se sintió movido por sus palabras y decidido a cumplir con su deseo. Prometió en silencio que haría justicia por los seres queridos perdidos y que vengaría la afrenta. Esa conversación quedó grabada en la mente de Anfitrión, una conversación que ilustraba la profundidad de los sentimientos y la determinación de Alcmena.
Su amor por ella se fortaleció aún más en ese momento, al ver su compromiso con la justicia y su firmeza en un mundo que a menudo subestimaba el poder de las mujeres. Y así, la promesa de unión física entre ellos esperaría hasta que la venganza fuera alcanzada y la paz restaurada. El viaje hasta Cefeo había sido largo y arduo, llevándolos a través de varios días en el barco mientras surcaban las aguas tumultuosas. Pero a pesar de las dificultades, habían logrado llegar a su destino, gracias al apoyo de los corintios que habían prestado su flota y soldados para la causa. Sin embargo, lo que les esperaba en la playa no era un encuentro glorioso, sino una brutal batalla de desembarco, una lucha sin romanticismos ni glorias, solo la cruda realidad del combate. Las olas rompían contra la costa arenosa mientras los barcos se acercaban, llevando consigo a los hombres dispuestos a luchar por la venganza y la justicia. Los soldados se amontonaban en las embarcaciones, con las armaduras resplandecientes bajo el sol implacable, y las armas listas para ser desplegadas. El ruido de las olas y el estruendo del viento se combinaban con la tensión palpable que colgaba en el aire. La playa se rebeló ante ellos, y el caos de la guerra se desató en cuanto los primeros pies tocaron tierra. Los guerreros saltaron de los barcos hacia las aguas poco profundas, sus corazones latiendo con ferocidad mientras enfrentaban la perspectiva de la lucha cuerpo a cuerpo en el lodo y la sangre. Las lanzas, espadas y hachas brillaban a la luz del sol, contrastando con el escenario macabro que se avecinaba. La resistencia enemiga era feroz, y los choques de bronce resonaban en el aire mientras las líneas de batalla se formaban en la orilla. Los gritos de los hombres se mezclaban con el sonido ensordecedor de los choques de metal, creando una cacofonía infernal. Cuerpos caían en la arena, algunos sin vida, otros heridos y clamando por ayuda en medio del caos. El combate cuerpo a cuerpo era brutal y despiadado. Las armaduras resguardaban a los guerreros, pero las heridas se abrían con facilidad en la lucha desesperada. La sangre manchaba la arena y el agua, creando un macabro rastro de muerte y sacrificio. Los gritos de agonía se entremezclaban con las órdenes de los líderes, y el olor de la guerra se extendía por el aire, una mezcla nauseabunda de sangre, sudor y miedo. Las heridas eran profundas y los cuerpos destrozados y ensangrentados se acumulaban en la playa. La visión era aterradora, hombres luchando por sus vidas, algunos perdiendo miembros en el proceso, mientras el estruendo de la batalla ensombrecía cualquier noción de heroicidad. El viento llevaba consigo un hedor insoportable de sangre, orina y excrementos, una composición nauseabunda que se aferraba a los sentidos. No había romanticismo en este campo de batalla, solo horror y brutalidad. Los soldados luchaban por sus vidas, enfrentando la realidad más cruda de la guerra. El ruido de las armas, los gritos de dolor y el aroma asfixiante de la violencia se entrelazaban en un maelstrom de caos y destrucción. Era una visión que nadie podría olvidar, una que dejaría una marca imborrable en sus mentes, recordándoles para siempre el verdadero rostro de la guerra. La brutalidad de la batalla no fue suficiente para oscurecer el valor y la habilidad de Anfitrión. Con determinación implacable, él lideró el cuerpo de élite de Micenas en la primera línea de combate. Los lanzadores de jabalina de élite, valientes y disciplinados, habían sido entrenados para la guerra y estaban dispuestos a seguir a su líder sin titubear. Anfitrión emergió como una figura destacada en medio del caos, su panoplia brillante y su mirada firme reflejando su determinación.
Sosteniendo su escudo redondo con destreza, se mantenía en constante movimiento, evitando las líneas de ataque enemigas y rechazando las acometidas enemigas con precisión. Sus músculos se tensaban con cada movimiento, su cuerpo respondiendo a su voluntad de hierro mientras dirigía a su unidad hacia adelante. Las jabalinas que portaba eran su principal arma en esta lucha. Con movimientos fluidos y rápidos, Anfitrión arrojaba las lanzas con precisión mortal hacia sus objetivos. Los enemigos caían con gritos agonizantes mientras las puntas de las jabalinas encontraban su blanco. La distancia que mantenían con los enemigos les otorgaba una ventaja táctica, permitiéndoles atacar y retirarse rápidamente antes de que las líneas enemigas pudieran cerrarse. La visión de Anfitrión y su unidad de lanzadores de jabalina en acción era impresionante y aterradora. Los gritos y el choque de las armas seguían llenando el aire, pero en medio de este caos, Anfitrión emergía como un líder natural. Su destreza en la lucha y su capacidad para mantener la cohesión en su unidad demostraban su valía como guerrero y comandante. A pesar de las heridas y el cansancio que comenzaban a pesar en su cuerpo, Anfitrión continuaba luchando con intensidad. Cada movimiento, cada decisión táctica, estaba destinado a mantener a su unidad y a sí mismo a salvo. La sangre y el sudor se mezclaban en su rostro, pero su determinación no flaqueaba. La playa se convirtió en un escenario de caos y carnicería, donde los cuerpos de los caídos yacían desparramados, y la sangre teñía la arena. Anfitrión y sus lanzadores de jabalina de élite seguían luchando, manteniendo su posición con una valentía indomable. Aunque el horror de la guerra los rodeaba, su determinación y habilidad brillaban como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Anfitrión se convirtió en un torbellino de furia y habilidad en medio del combate. Con sus jabalinas en mano, se movía como un relámpago entre las líneas enemigas, su figura se tornaba borrosa mientras avanzaba y retrocedía con la rapidez del rayo. Cada movimiento era calculado, cada lanzamiento de jabalina era preciso y mortal. En medio del caos de la lucha, Anfitrión localizó a los príncipes tafios, los objetivos de su venganza. Con una precisión asombrosa, sus jabalinas surcaron el aire, encontrando a sus blancos con una violencia implacable. Los príncipes enemigos cayeron uno tras otro, víctimas de la destreza de Anfitrión y la fuerza letal de sus ataques. Cada lanzamiento llevaba consigo la furia acumulada por la injusticia. Los golpes certeros y las bajas que Anfitrión infligía a los tafios comenzaron a quebrantar la moral enemiga. El sonido de los cuerpos cayendo al suelo y el clamor de la batalla se mezclaron con el grito desesperado de los enemigos al ver cómo sus líderes caían uno tras otro. La confusión y el terror se apoderaron de las filas enemigas mientras el impacto de la venganza golpeaba con fuerza. La retaguardia enemiga se desmoronó mientras Anfitrión continuaba su implacable avance. Los hombres que habían venido para saquear y matar ahora huían, presa del pánico y la derrota. El horror aumentó a medida que la realidad de la derrota se materializaba ante ellos. Sin embargo, el punto culminante llegó cuando Anfitrión se encontró frente al último príncipe tafio, llamado Evers. Con su escudo en alto, Evers se preparó para enfrentar la mortalidad que se cernía sobre él. Anfitrión lanzó su jabalina con ferocidad, pero en un giro inesperado, el escudo de Evers se alzó en su defensa. El dardo, en lugar de hundirse en madera y bronce, rebotó y tomó un curso devastador.
El dardo rebotado impactó en Electrión, el líder de Micenas, en el muslo derecho. El grito de dolor y sorpresa resonó en el campo de batalla, deteniendo momentáneamente a los hombres en medio de la lucha. La visión del líder herido y la caída del dardo provocaron una pausa en la batalla, una pausa en la que el horror y el desconcierto se extendieron como una sombra sobre el campo de batalla. El primer día de batalla llegó a su fin, marcado por la sangre derramada, las vidas perdidas y los giros inesperados del destino. Anfitrión se convirtió en una figura legendaria ese día, su nombre grabado en la historia por su valentía y habilidad en la lucha, pero también por el giro trágico de los acontecimientos que marcaría a todos los presentes. La visión del campo de batalla, con sus horrores y giros inesperados, se grabó profundamente en la mente de Anfitrión, dejando una huella que lo acompañaría hasta el final de sus días. Los días posteriores a la batalla estuvieron marcados por un asedio tenso y cargado de incertidumbre. Mientras el rey Electrión luchaba entre la vida y la muerte en su tienda, las tensiones y las dudas comenzaron a crecer entre los soldados y líderes presentes. Algunos cuestionaban si Anfitrión debía ser castigado por el desafortunado giro que había tenido la batalla. En medio de esta situación, Anfitrión recordó con agudeza cómo sus habilidades lingüísticas, su capacidad de hablar y persuadir, se convirtieron en su mayor arma. Sin rodeos ni tapujos, eligió admitir su responsabilidad casi con una franqueza excesiva, arrojando sobre sí mismo más culpa de la que en realidad merecía. Reconoció sus decisiones y acciones en el campo de batalla, sin justificaciones ni excusas, asumiendo la carga completa de las consecuencias. Yo soy quien debe cargar con el peso de lo que ocurrió en el campo de batalla, pronunció con voz firme, mirando a los líderes y soldados que se habían reunido. Fui yo quien lanzó el dardo, y fue por mi mano que Electrión resultó herido. No busco eximirme de la culpa, no busco justificaciones. Asumo la responsabilidad total de mis acciones. Con destreza en la retórica, Anfitrión continuó su monólogo, moviéndose entre las palabras con una facilidad innegable. Si se busca un castigo, que recaiga sobre mí y solo sobre mí. Pero les ruego, en este momento de crisis, consideren no solo mi error, sino también la lealtad y la valentía de todos los hombres que lucharon a mi lado. Mis acciones no reflejan la dedicación que todos han demostrado por nuestra causa. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de una humildad y una entrega que conmovieron a muchos de los presentes. Anfitrión no estaba buscando evadir el castigo, sino más bien pedía que sus acciones no empañaran el valor y la dedicación de aquellos que habían luchado con él. Su apelación al sentido de comunidad y al sacrificio compartido movió los corazones de los presentes. Fue entonces cuando un viejo soldado, un hombre con la experiencia de muchas batallas, levantó la voz. El castigo, en lugar de recaer solo sobre Anfitrión, debería ser una forma de redimir nuestra causa. Nombrémoslo como el capitán de las líneas frontales, líder de nuestra fuerza de choque. Que su valentía y habilidad guíen a todos en la lucha por delante. La propuesta del viejo soldado resonó en el aire, y poco a poco, los murmullos de acuerdo comenzaron a extenderse. Anfitrión no buscaba evadir la responsabilidad, sino abrazarla y convertirla en un acto de redención. La voz del viejo soldado y la propuesta de que Anfitrión liderará la fuerza de choque resonaron en el aire, ganando apoyo entre los presentes. Pero algo más sucedió en ese momento crucial.
La presencia de los lanzadores de jabalina de élite, todos ellos nobles y valerosos, fue un factor que cambió la dinámica de la situación. En contraste con otras unidades que se encontraban subrepresentadas y contaban con los principales enemigos de Anfitrión, la alineación de los nobles en su apoyo fortaleció su posición. Los lanzadores de jabalina de élite, siendo figuras nobles y respetadas, también respaldaron la idea de que Anfitrión liderará la fuerza de choque. Su apoyo no solo añadía peso a la propuesta, sino que también servía como un aval de la capacidad y liderazgo de Anfitrión. Su presencia legitimó aún más la decisión que se estaba tomando. La aclamación comenzó a crecer en intensidad. Los lanzadores de jabalina de élite, los nobles y prestigiosos guerreros que compartían su rango y posición, vieron en Anfitrión no solo a un líder militar, sino a un héroe del día. Sus palabras resonaron con poder y convicción, y su valentía en el campo de batalla había sido una inspiración para muchos. La aclamación se extendió por las filas, como un rugido de reconocimiento y aprobación. Anfitrión, héroe del día, los hombres comenzaron a gritar, sus voces mezclándose con la energía y el fervor del momento. La aceptación y el apoyo de los nobles y de aquellos que habían presenciado su valentía se convirtieron en un himno de victoria y reconocimiento. Anfitrión había pasado de ser un guerrero enmascarado por la tragedia a convertirse en un líder admirado y aclamado. La elección de liderar la fuerza de choque era un reflejo no solo de su habilidad en la batalla, sino también de su carácter y la capacidad de inspirar a otros. La aclamación se convirtió en un tributo a su valentía y también en un acto de solidaridad entre los hombres que habían luchado y sobrevivido juntos. Anfitrión asumió su nueva posición con honor y determinación, guiando a sus hombres con la misma valentía y habilidad que habían llevado a la victoria en el campo de batalla. Su nombre resonaría por mucho tiempo como un símbolo de heroísmo y liderazgo en un día que cambió el curso de la batalla y dejó una marca indeleble en la historia. Anfitrión recordó los días de análisis y reflexión que siguieron a la batalla, mientras el rey Electrión luchaba contra la fiebre que gradualmente cedía. Durante ese periodo de espera, Anfitrión consideró sus próximos movimientos, evaluando las opciones y planeando su estrategia para las batallas que se avecinaban. Después de varios días, finalmente llegó el momento en que las puertas se abrieron y Anfitrión lideró a la Guardia Real hacia la línea de choque. Las líneas enemigas y aliadas se fundieron rápidamente en un caos de bronce y gritos. En el calor de la lucha, cada hombre buscaba ganar su propia gloria personal, luchando por la victoria y la recompensa que traía consigo. Anfitrión emergió como una figura destacada en el campo de batalla. Su casco con penacho rojo y su armadura dorada brillaban bajo el sol, simbolizando su posición de liderazgo y su vigorosa juventud. Su determinación y habilidad eran evidentes en cada movimiento, mientras luchaba junto a su guardia real y lideraba a los hombres en la línea de frente. En cada atardecer, cuando los ecos de la lucha se desvanecían, Anfitrión y Eber se encontraban en singular combate. La enemistad y la historia compartida los empujaban a confrontarse una y otra vez. Evers no dejaba de recordarle a Anfitrión la forma en que había asesinado a sus hermanos a distancia, usando armas proyectiles. Las palabras ofensivas y provocadoras llenaban el aire mientras se enfrentaban en cada duelo. Anfitrión y Evers se encontraban, sus ojos chispeantes de ira y desafío. Los golpes resonaban con ferocidad, la espada chocando contra el escudo,
las lanzas desviadas con destreza. Los dos guerreros luchaban con un fervor personal, una necesidad de resolver sus diferencias en un combate a vida o muerte. Cada duelo era un choque de voluntades y habilidades, una lucha que reflejaba su historia compartida y la sed de venganza que ardía en ambos. Sin embargo, en medio del calor del combate, algo cambiaba. A medida que luchaban y se enfrentaban, como si fueran dos almas destinadas a confrontarse, algo en su interacción iba más allá del odio y la rivalidad. Cuando la intensidad del duelo les permitía separarse por un instante, ambos guerreros se daban cuenta de que la línea que dividía al enemigo del amigo se volvía borrosa. Al final de cada enfrentamiento, cuando las heridas sangrantes y el aliento agitado les recordaban su mortalidad compartida, Anfitrión y Evers se retiraban. Uno regresaba a la ciudad, donde la lucha continuaba en forma de asedio, y el otro al campamento enemigo, donde sus camaradas los aguardaban. El odio y la rivalidad seguían ardiendo, pero entre las líneas de batalla y los duelos individuales, se tejía un hilo de comprensión. Dos hombres, cuyos caminos se cruzaron en un momento crucial, se enfrentaban en el campo de batalla, cada uno movido por su propia sed de justicia y venganza. Las heridas físicas y emocionales quedaban como recordatorio de la intensidad de su conflicto, pero también de la complejidad de las emociones humanas en medio de la guerra. Las murallas de Cefeo brillaban bajo el sol, su tono amarillo imitando el resplandor de una corona de oro. Desde lo alto de esa prominente posición, la princesa Cometó observaba el campo de batalla y los eventos que se desarrollaban ante sus ojos. En medio del tumulto y la tragedia, su mirada se posó en el príncipe Anfitrión, cuya valentía y liderazgo en la lucha habían dejado una profunda impresión en ella. Los suspiros y latidos acelerados del corazón se mezclaron en su pecho, mientras una sensación desconocida y arrolladora la invadía. Podría decirse que el mismísimo Cupido, hijo de Afrodita, había lanzado sus flechas doradas de amor y locura, atravesando el corazón de la princesa. En un arrebato pasional, ella tomó una decisión impulsiva, abriendo las puertas de la ciudad en un acto de audacia y fervor. Esa decisión cambió el destino de Cefeo de manera irreversible. El rey murió en medio del caos que siguió a la apertura de las puertas, y su hermano fue exiliado, llevándose consigo un futuro incierto. La ciudad quedó en ruinas, y Cometó quedó atrapada en su propia elección, con un corazón ardiente que latía por el príncipe Anfitrión. Pero el destino cruelmente les negó la oportunidad de cruzar una palabra. Los guerreros de Micenas irrumpieron en la ciudad, en un estado de frenesí que solo el vino de Ares podía incitar. Su visión se reducía a hombres que no eran más que carne para el matadero y mujeres que eran objetos de sus deseos. En medio de esta orgía de violencia y caos, Cometó sufrió un destino cruel e inhumano. Fue asaltada y violada, su dignidad destrozada en un acto atroz que marcó un punto oscuro en la historia. La pasión y la audacia que habían impulsado a Cometó a abrir las puertas de la ciudad se convirtieron en su perdición. Mientras los guerreros de Micenas avanzaban a través de los corredores de la ciudad y el palacio, sus acciones brutales y despiadadas dejaron un rastro de destrucción y sufrimiento. Cometó no tuvo la oportunidad de hablar a su amado, de expresar sus sentimientos o de recibir consuelo en su desolación. El trágico final de Cometó llegó antes de que cualquiera de los nobles oficiales de Micenas, incluso el de más bajo rango, pudiera siquiera entender su situación. Su vida fue arrebatada,
Su voz silenciada y su amor no correspondido quedó enterrado bajo capas de horror y tragedia. En medio de la guerra y el caos, la historia de Cometó se convirtió en una sombría parábola de la crueldad y la violencia que pueden acompañar a la sed de poder y la lucha por la dominación. Su amor no correspondido y su destino trágico se volvieron una advertencia amarga de cómo los actos impulsivos pueden desencadenar consecuencias devastadoras. Anfitrión volvió a la realidad mientras la multitud de nobles se agolpaba a su alrededor, y el sacerdote comenzaba a elevar plegarias a Hera en un intento de intervenir por el divino Esteneleo ante el impasible Hades. Las llamas comenzaron a crepitar y elevarse, y en ese momento, un recuerdo distante de su juventud lo envolvió. Su mente viajó a otra pira, a la pira donde había visto arder el cuerpo de la princesa Cometó. El recuerdo se entrelazó con las llamas que ahora danzaban ante él. Recordó cómo, en un tiempo de tragedia y caos, unas doncellas que habían sobrevivido a la locura de Ares le habían revelado la terrible suerte de la princesa. La verdad de lo que había ocurrido, el destino cruel e injusto que había recaído sobre Cometó, había sido como una sombra oscura que lo había perseguido durante años. En ese momento, uno de sus compañeros, el astuto Anfidamante, por aquel tiempo, aún con sus cabellos negros pero ya con mucha experiencia de combate, parado a su lado, rompió el silencio con palabras que eran tan descaradas como sinceras. «Parece que eres amado por Afrodita», dijo Anfidamante, haciendo referencia a la leyenda que rodeaba la historia de Anfitrión, «y gracias a ti hemos vencido. Ahora disfruta, porque la adorada diosa te ha brindado los placeres de nuestra amada princesa». Antes de que Anfitrión pudiera reaccionar a la falta de decoro del comentario, Anfidamante continuó. «Yo haré lo mismo, te aseguro amigo mío, que cuando nazcan nuestros hijos, esta visión quedará en el olvido. Enfócate en tu familia, es lo único que nos evita enloquecer con esta mierda de vida». Las palabras de Anfidamante eran crudas pero llenas de una extraña sabiduría. En medio de la brutalidad de la guerra y las tragedias que habían presenciado, su compañero reconocía la importancia de encontrar un rayo de esperanza y felicidad en las pequeñas alegrías de la vida. Anfitrión sintió una mezcla de gratitud y desconcierto ante la franqueza de las palabras. El pasado y el presente se entrelazaban en su mente mientras el fuego de la pira arrojaba su resplandor sobre la escena. Comprendió que había enfrentado terribles tragedias y desafíos en su vida, pero también vio la chispa de la humanidad en la voz de su compañero. La historia de la princesa Cometó era una herida antigua que aún dolía, pero también era una lección de las complejidades y las crueldades de la vida. Con el fuego ardiendo ante él y las palabras de su compañero resonando en su mente, Anfitrión sintió una mezcla de emociones. Había luchado y sobrevivido, había enfrentado la oscuridad y la violencia, pero también había encontrado amor y un sentido de propósito. Mientras el humo y las llamas ascendían al cielo, recordó que la vida era una combinación de dolor y alegría, tragedia y esperanza, y que, en medio de todas las adversidades, seguía adelante con el deseo de construir un futuro mejor para su familia y su gente.